Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. La luz difícil de Tomás González es una novela que no se impone desde el dramatismo, sino desde la contención. Nos sitúa frente a una experiencia límite, la decisión de morir ante el dolor irreversible. Pero no la convierte en espectáculo ni en juicio. La desplaza hacia un territorio mucho más complejo, el de la convivencia entre el amor, la memoria y la inevitabilidad. En este sentido, más que una historia, es una exploración de la manera en que la vida persiste, incluso cuando parece no tener un lugar claro al que sostenerse. La luz difícil de Tomás González, la verdad llegó a mí una recomendación de una escritora. Pues la tuvimos en el club de Maritza Buendía y como le tengo fe ciega a su gusto, dije rápido lo pido. Y ha sido una gran experiencia para mí porque pues es una novela que a pesar de tratar un tema tan difícil, no lo hace desde el dramatismo, ¿no? Lo hace desde la cohesión y se acerca a la muerte desde la vida. Eso creo que es muy importante. Pues, desde luego, nos enfrenta a una situación límite, que es la decisión de morir ante un dolor que no cesa. Y, no convierte este dolor en espectáculo, sino lo hace tan familiar, tan cohesivo, tan la verdad es que no podemos dejar de pensar en ese teléfono que está sonando, en cuántas veces más podrán hablar con el hijo, y consigue que convivan, pues, el amor, la memoria, inevitabilidad de, pues, las decisiones de cada quien. Y creo que también hace un tributo al respeto a las decisiones ajenas. Pues, yo espero que a todas les haya gustado tanto como a mí. Y ya comentaremos más adelante, pero también creo que otra maravilla de esta novela es el uso del lenguaje. Lo maneja con una fluidez y cómo juega con la sintaxis y nos cambia el orden de las oraciones, y eso le da muchísima agilidad al libro. También tenemos un narrador muy interesante, porque nos cuenta en 2 tiempos distintos, nos narra desde 2 perspectivas diferentes, porque son 2 tiempos, ¿no? Para él, no es lo mismo vivirlo el día en que los hechos están sucediendo, que muchos años después. Entonces, eso también es muy interesante, pocas veces creo que me he encontrado con este juego y me encantó. Me pareció muy interesante y muy bien logrado. La verdad es que hace gala de su don de la escritura. Se ve que tiene un oficio, pues, ya bien desarrollado y que además, la verdad no me metí, qué poco curiosa soy, a ver qué tan autobiográfica sea la novela, porque desde luego sí sigue sus pasos en cuanto a su historia de los lugares en el que él estuvo, ¿no? Porque él nace en Colombia, pero sí se va a volver a Miami con los hijos, de ahí pasa a Nueva York y regresa a Colombia, que es lo que ocurre con la familia en el libro. Entonces, voy a ver, sí, no se me ocurrió meterme a ver si, pues, el chico sí es su hijo. Silvia, ¿qué opinas? A mí me envolvió la narrativa. Eh, Tal vez al principio la pregunta era, ¿va a lograr su objetivo, va a lograr la eutanasia? Pero ya después se me borra Jacobo, porque me involucro en la emotividad, en la narrativa, literaria del autor, y lo voy siguiendo, y lo voy siguiendo a él, y ya como que pasa a segundo término, la eutanasia, porque el autor lo aprovecho. No sufrí, No. a diferencia de Coetzee, que sí yo me iba involucrando y me sentía que me estaba hablando a mí, en fin. Aquí es una emotiva narración que para eso es la literatura, ¿no? El arte literario para envolverte y quedarte con las preguntas, pero sí es una interpretación muy emotiva de esta narración, de este personaje. Susi, ¿cómo ves la decisión del hijo?
La novela lo presenta como un acto de autonomía, de desesperación, de lucidez. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que cuando alguien toma la decisión de recurrir a la eutanasia, estas 3 cosas que acabas de decir están dentro de una decisión. Hay desesperación, claro que hay desesperación. El dolor acaba con cualquier ser humano y con la paciencia del más paciente, ¿no? Creo que nadie debería de estar condenado a vivir con dolor hasta la agonía. Después, también la lucidez, porque se necesita también preparar, tal como ocurre en este libro, los jóvenes estos, preparan todo. Tienen que contactar al doctor, saben perfecto lo que están haciendo y saben por qué lo están haciendo. No es una decisión arbitraria, no es una decisión, solo basada en la desesperación, sino también en una reflexión de ¿qué quiero yo? Pues bueno, también, hay autonomía, sobre todo porque la familia entera respeta la decisión y supongo que la respeta con esa facilidad con la que parece respetarla, porque ha vivido el dolor con él. Desde luego es un tema que me haya llegado el libro, porque cuando me lo recomendaron no me dijo de qué se trataba, solo me dijo que Tomás González escribía divinamente. Y cuando lo leí dije: "Ay, como siempre, los libros llegan cuando tienen que llegar". Este, bueno, acababa de pasar todo el caso de la niña española esta, la Noelia, que accedió a la eutanasia a los 25 años, la chica más joven, y obviamente se hizo verdaderamente un relajo, con tanta gente en desacuerdo, especialmente la gente religiosa, pero bueno, cuando te cuentan la historia de la niña, dices: "Tuvo tiempo para decidir, siguió todos los pasos que tenía que seguir y, y y tomó su decisión", ¿no? A ella no tuvo tanto apoyo, pero vaya, me sorprendió que el libro llegara a mí en este momento por este caso concreto y porque después de haber estado yo tan enferma, por supuesto que mi mayor miedo era no recuperar quién soy y que les confieso que a mi hematólogo le dije: "O me sacas bien, o tú mismo no me sacas. Ahí me das mi ayuda". Y la verdad es que ya somos íntimos amigos porque yo pensé que me iba a decir: "Ay, ya cállate, no seas latosa, duerme y calla", y me dijo: "Te lo prometo". Y dije: "Ah, no sé si sería capaz", pero por lo menos, validó mi emoción. Desde una empatía absoluta, pues llega este libro. Susi, ¿qué opinas de esta decisión? Ya mencionabas algo al principio, pero ¿qué opinas de la decisión de Tomás González de no dramatizar ni forzar la emoción? Bueno, en el caso de Tomás González, y siempre creo que es la decisión más acertada, ¿no? Es la forma que más nos permite a los lectores acercarnos a un tema sin salir corriendo, y además nos permite también llegar a recovecos más profundos, ¿no? Porque cuando te quedas en el drama, pues es ese dolor horroroso de llorar y llorar y llorar que todos hemos vivido y que sí es cierto. Lo que hace Tomás González es, los chicos hacen este viaje para acceder a la eutanasia, entonces desde el primer momento ellos ya no están ahí, no están en la escena y todo lo vamos a saber y ver a través de los ojos de los padres, de la novia, del otro hijo. Entonces lo que estamos viendo en realidad es la vida, cómo la vida aprende a despedirse, ¿no? Cómo la vida es capaz de comprender, cómo la vida es apoyo y amor, ¿no? Los padres, la esperanza es lo único que muere, y dentro del libro él dice qué cruel es que la esperanza sea lo único lo último que muera, pero supongo que es inevitable, pero creo que lo que consigue es maravilloso porque
los 2 padres tienen una mínima esperanza de que el hijo se arrepienta, pero al mismo tiempo tienen la esperanza de que no se arrepienta y de que acabe con ese dolor. Ya no quieren verlo sufrir. Entonces, es a eso a lo que nos enfrenta, a cómo somos capaces de acompañar, a cómo somos capaces de acompañarnos entre todos, Sostener. de sostener. Sí, creo que es, aunque sea la historia de una eutanasia, en el fondo es mucho más la historia de un amor familiar. Silvis, ¿quieres comentarnos algo? Sí, quiero resaltar la presencia y el apoyo de la familia, de la familia. Ven la situación de lejos pero va narrando muy ameno, muy agradable. Pero me sorprendió esa búsqueda de la luz. Como él era pintor, Ujú, dice que a las habitaciones o al departamento donde llegaba, siempre buscaba la luz para sus cuadros, para pintar, y que dentro del cuadro que estaba pintando era el mar, y que buscaba cómo reflejar la luz en el mar. Y entonces, ahí aparece el mar en el Caribe, en Colombia, el mar en Miami, en Nueva York, pues tal vez los ríos o la nieve o algo de luz, algo de guía. Por eso dice, bueno, esa guía que lo lleva a esperar las decisiones de su hijo. A mí todo me envolvió, todas los hilos los iba tomando y los iba subrayando y los iba recapacitando y entendiendo por qué habían hecho tantas cosas. Y luego los personajes, el taxista, mm. ese platícame del taxista, qué impresionante, qué sabio y qué figura tan importante fue el taxista, ¿sí? Sí, no, alguien que, pues, que aunque no fue su responsabilidad el accidente, ¿no? Decidió acompañar a este chico que en su taxi perdió la movilidad, y cómo creo que ahí lo que pinta también es cómo somos más de uno, ¿no? Porque el taxista es el más formal del mundo enfrente de los padres, pero no es tan formal con los demás. Sí, creo que es un ser entrañable, ¿no? Que estuvo hasta el último momento, como también su otro amigo. Eh, Creo que muestra también que al final son pocos los que están, pero son los que tienen que estar, como dicen, ¿no? Eh, no son demasiados personajes, pero todos aportan luz, como dices, todos saben estar y saben acompañar, exactamente. Nos pregunta Rosa Isela que si sabemos en qué año sucede esta historia. Sí, yo creo que es en el 90 y déjame checar, no lo dice exactamente, pero espérame, por aquí él dice en qué año llegan. En el 98, en el verano del 98, ellos ya llegan a Manhattan, y esto tiene que haber pasado, pues, unos 3 años después, 2001, por ahí, 2002. por ahí. Ujú, Sí, la novela se publicó en el 2011. En el capítulo 3 dice que llegaron a Nueva York en el 86. 86. En 1986 y en el Ah, 83 llegaron a Miami, venían de Bogotá a Miami, pero entonces en Miami es cuando los niños eran pequeños, crecieron, ya ajá. después de adolescentes y ya se fueron a Nueva York, pero sí, del 83 al 86 ya se establecieron en Estados Unidos, y después él ya 20 años o 30 años después ya regresa a Colombia. Sí, debe de haber sido hacia los finales de los 90, más o Sí. menos. Fíjate que, en el tema de si la novela trata con la muerte o perdón, con la pérdida, ¿no? Con la muerte, o aprender a vivir con ella, me recordó un poco, ¿cuántos de los tuyos han muerto? ¿Te acuerdas toda esta parte que vivió el autor, Ruiz? Sí, sí. Eh, que tuvo que aprender a vivir, o sea, no es tanto la muerte, sino lo que sucede después de esa muerte, ¿no? En un momento dice, a ver si lo encuentro, que, la muerte, no es que diga que la muerte no existe, pero dice la muerte, lo que realmente existe, mira, la muerte no existe en la vida,
solo en la de otros, y lo dice mucho más bonito. Lo que dice es: "Mi figura ha ido espiritualizándose o evaporándose", es decir, alejándose cada vez más de las cosas del mundo e incursionando en la muerte, que no existe, y en el mundo infinito en el que en realidad estamos. Como solo conocemos la vida, para nosotros el mundo infinito en el que estamos es la vida, y la muerte, pues, es un fin, pero no vamos a acceder nunca más a más de ella. Entonces, dice casi la muerte no existe. Claro que existe, no hay nada más definitivo que la muerte, pero lo único, ahora sí que como decía Dostoyevski, que podemos oponer a la vida, es una vida bien vivida, porque la muerte, pues, es un fin, ¿no? O para quien, o sea, se puede creer en Pues algo, una transición, pero es una ¿no? transición en la que, como no sabemos nada, solo nos queda vivir. Y por eso yo creo que él también trata todo este tema desde la vida, desde cómo lo vive el padre, cómo lo vive la madre, cómo lo viven los hermanos, cómo lo viven todos los que se van a volver a reunir cuando Jacobo ya no esté, ¿no? Sí, es como una reconciliación, tal vez, entre ambas, entre la vida y la muerte. Yo creo que es una ofrenda a la vida desde la muerte, como la muerte existe, la muerte puede ser salvadora incluso, en este caso, en el del libro, pero lo que tenemos es la vida. Y él lo dice, para él que no es creyente, dice: "A mí me costaba más trabajo, porque yo siempre he creído que solo tenemos la vida". Supongo que por eso, al escribir él, pues lo que hace es hacerle una ofrenda a la vida, y creo que la deja, le pone el moño con el final, cuando escribe, su última palabra es maravilloso, ¿no? Sí es maravilloso, sí, maravilloso con B grande además, porque no la escribe él, ¿no? ¿Qué fue la vida? ¿Qué fue con todo y ese sufrimiento horroroso al que le dedica un libro entero? Pues fue maravilloso. Estoy aquí descansando y me está impactando las palabras que decían de qué tan conscientes somos de la muerte desde la vida. Y precisamente estos últimos meses han sido un poco difíciles. Yo creo que ya va a ser un año con esto. Mi padre tiene 90 años y hoy le platicaba en la mañana, y lo cuidamos mi hermana y yo, y no sé por qué le dije de una persona que perdió a varios familiares en el COVID y durante este tiempo de vida de esta persona. Y él me contestó, mi papá, dice: "Pues yo ya perdí mi padre, mi madre, mis abuelas, mis tías y 7 hermanos". Le dije: "Ay, yo no me imagino sin mis hermanos", ¿sí me explico? Ujú. Dice: "Y sin él, sin mi papá, mi mamá ya se fue". Pero lo dice ya mi papá con una tranquilidad, con una resignación de al pues ya nada más quedó, fuimos 7, fuimos 9 y ya nada más quedamos tu tío Fidel y yo, y ya despedí a 7. Mi papá está en junio, cumple 91 años, está lúcido mi padre. Entonces, pues como que él no se abruma, nunca lo he oído abrumarse, no es religioso, por qué hay después de, se afana por muchas cosas acá en la vida, pero nunca lo he oído decir que su mamá o su papá, o personas que incluso él con los que no se llevaba, como por ejemplo, un hermano de mi mamá, no habla de un cielo, de un infierno, no tiene ninguna, no se aferra a que hay algo después de. Le encanta vivir lo de acá y a sus 91 años come de la peor manera que se puedan imaginar. Yo ya me cuido más mi estómago que entonces, pues, a mí me impactó mucho un libro y una pregunta que les quería yo hacer, desde lo que están diciendo o comentando. Aquí yo vivo en un pueblo muy pequeñito, Tecamachalco, una comunidad pequeña, y nos enteramos de todo. Y en los últimos, ¿qué será? 6 años, 4 años, de la pandemia para acá, ha habido como 6 suicidios de jóvenes. O sea, 2 de ellos con arma de fuego y otros 2 sus padres los encontraron colgados. O sea, no sé, ¿a eso se le puede llamar también una forma de eutanasia cuando ya la depresión es tan grande? Ellos no tienen el permiso, o sí lo tienen cuando ya hay una depresión tan profunda que los lleva a hacer eso. No sé cómo se abordaría eso. De jóvenes, jóvenes de 28 o 27 que sus papás los encuentran que se suicidaron.
y ahorita me impresionó, me llamó mucho la atención lo que comentaban, porque aquí hay todo un protocolo, porque él se queja de un dolor físico, pero cuando el Ujú. dolor es mental, porque eran jóvenes sanos, porque uno estaba estudiando medicina, porque físicamente estaban bien, pero cuando el dolor es mental, e incluso de 2 de ellos se sabe que tenían atención psiquiátrica y medicamento y psicoterapia y todos, y toman esas decisiones. Eso se le puede llamar ¿qué pasa ahí? Yo creo que, la diferencia es Ujú, quizá este rasgo de lucidez que comentaba Ivonne al principio, ¿no? Yo creo que alguien que se suicida, lo hace porque es el único camino que su mente le está mostrando como salida. Hay ujú, una desesperación absoluta, una desesperanza absoluta. Por eso jamás, creo que deba criticarse, ni siquiera ujú, censurarse, porque estar en ese punto de desesperación, es muy duro. Creo que la diferencia con la eutanasia es que es esa misma desesperación, supongo que emocional, porque tiene que haber un cansancio espantoso, más la carga del dolor que tiene este chico y que tiene muchísima gente, pero es una decisión tomada con más lucidez, porque requiere más tiempo, más cuando él no sigue o sea, lo de él no es legal, lo que pasa en este libro no es legal, él, al moverse de estado, no tiene derecho a acceder a la eutanasia. okey, Sin embargo, contacta a uno de los médicos que aplican la eutanasia en ese estado, y el médico accede a dársela a él. Supongo que quien pide la eutanasia también ve una muerte más tranquila, se van Sí, no, dormidos. no es tanto de escape. Exacto, y es yo ya no quiero más, hasta aquí llegué. No hay, creo que hay, bueno, ya este es otro tema, pero en el suicidio hay un alto componente, según los psiquiatras, de castigo, a veces, para las personas que se quedan. En la eutanasia puede haberlo también, pero creo que es más, acaba por ser más una decisión de esta vida no es la mía, no es la que yo quiero, y lo que quiero es una muerte tranquila. Se usa la palabra muerte digna y creo que la gente se enoja porque dice todas las vidas y todas las muertes son dignas, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que preferimos una muerte tranquila a una muerte en un estado de dolor horroroso ¿no? O llegando a grados de, pues, de invalidez o de descomposición o de que preferimos no pasar, y y esa supongo que es la mayor diferencia. y otro caso que también me sucede muy de bueno, viven en Querétaro mis familiares. A mi tío le da un ACV, queda con la mentalidad de un bebé, dice muy pocas palabras, es un hombre ya de 80 años, tiene así como 10 que pasó esto, un hombre muy sano, muy deportista, nadie se explica cómo pudo haber pasado. Y, le da el ACV, queda con hemiplegia, no habla, no ve de un ojo, apenas oye, y le tenemos que hablar muy fuerte. Pero algo muy curioso es que todas las mañanas es no sé cómo decirlo, un suplicio para él y para los que están cerca. Yo que lo voy de visita y que estoy una semana con ellos apoyándolos a mi primo, al que lo cuida, que ya le costó incluso el matrimonio, ya se divorciaron, por esta carga que tiene de cuidar a mi tío. Pero en las mañanas mi tío duerme en una posición, lo tienen que acomodar en cierta posición, y cuando se despierta a los 5 minutos, él empieza, llora y llora, porque la pierna que no le sirve le duele, no la si y lo mismo que el mismo, el Jacobo, Ujú. no todo el tiempo, la pierna no le sirve para absolutamente para nada, no siente dolor ni nada, no siente dolor incluso, sino más bien como que se le acalambra, e incluso logramos ver cómo la estira. Todas las mañanas es la misma ritual de darles masaje en esa pierna casi seca. Tiene una enfermera, un psicoterapeuta que tiene que llegar temprano, porque ya sabe que a las 9 de la mañana que él se despierta. Obviamente muchos narcóticos para que duerma, y le tiene que dar ese masaje y ya le dan los más medicamentos. El chiste es que ese proceso es de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, semi inconsciente y con
El resto del día ya la pasa mejor, ya en su silla de ruedas. Afortunadamente hay sostén económico, porque si no lo hubiera, yo no sé qué harían. Y también, pues, el dolor de él, el dolor de mi primo, que es el con el que vive. Sus otros hermanos le ayudan económicamente, pero no viven cerca de Querétaro. E incluso la persona que lo cuida, la enfermera, que ya tiene como unos 7 años con él, ya está muy involucrada emocionalmente, también llora, también se desespera, me habla a mí: "Rosy, ¿qué hacemos?". Yo, pues, yo desde aquí, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y entonces ahí yo otra pregunta, ¿en qué momento poder parar el dolor de mi tío Poli, de toda su familia? Porque mi tío Poli no está en condiciones de tomar ninguna decisión, porque tiene la mentalidad de un niño. No, ese es el peor de las situaciones, nadie puede hacer nada porque Ándale, la exacto. eutanasia la pide el Ujú. enfermo, el que desea morir, y no hay más que hacer, más que Sí, no resucitarlo, pero mi no se mi puede hacer. primo Aníbal, desafortunadamente no hubo niños. Después de 15 años de casado pasa esto, su esposa se enoja porque los otros 2 hermanos no se hacen cargo, porque tienen hijos y familia, y la apoyan económicamente, pero quien lleva la carga es Aníbal, y la esposa, pues, aguanta 2 3 años y dice: "Hasta acá, prefieres a tu papá y nos divorciamos". Entonces, sí es una situación bastante pesada ver una persona cómo quiere él casi arrancarse la pierna en las mañanas. Yo no soporto, o sea, yo me salgo del cuarto y le doy los buenos días, me salgo y ya lo atiende la enfermera y el psicoterapeuta. Porque él como que se estira la mano que le sirve y como que si se quisiera arrancar la pierna, hasta que le hacen efecto los medicamentos. Entonces, son situaciones de verdad Muy dolorosas. Muy muy dolorosas. dolorosas. Y bueno, todo esto que nos platicas, supongo que es precisamente lo que vivió esta familia, y por Ujú, eso pero lo que hace es no tener que contarnos todo ese dolor. ajá, Lo que hace es ya haberlo aceptado y acompañar a su hijo en el deseo de irse sin sufrir ujú. más, ¿no? Entonces, ahí es cuando no cuando podemos acercarnos con tanta facilidad al libro, porque el dolor de Sí, porque si Jacobo hubiera ya pasó. Si lo viéramos llorar todas las mañanas y estirarse la pierna, nos querríamos morir con él. a lo Y mejor tirábamos algunas el libro, ¿no? Sí, yo que soy un poco depresiva, no, pues esto no es para mí, ¿no? exacto, sí, por eso los escritores eligen un principio, un desarrollo y un final, justo tratando de hacernos entrar en la historia. Nos pueden contar cosas terribles, pero al mismo tiempo nos las dosifican o nos dan algo de esperanza, ¿no? Ujú. Manejan sus timings para dejarle respirar al doctor, que esa es una diferencia con la realidad. La realidad a veces no nos deja respirar, ¿no? La realidad, por eso siempre dicen, la realidad no siempre viaja bien a la ficción. No podemos contar los horrores que vivimos, tenemos que ficcionarlos. Susi, Mm, Marta nos pregunta si nos puedes comentar sobre el narrador, que eso me parece que es muy interesante, y sobre los personajes. claro que sí. Bueno, el narrador, pues, no tiene nombre, pero casi, casi me atrevería a llamarlo Tomás González, y nos comienza contando el día en que a su hijo le van a aplicar la eutanasia. Este narrador empieza en ese día en la mañana y nos va a contar más de 24 horas, porque después se retrasa esta eutanasia. Primero era a las 7 de la noche, se pasa y luego a las 9 de la noche y acaba siendo hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, todas esas horas son las que nuestro narrador nos va a contar. Y en un principio se instala solo en ese tiempo. Sin embargo, de repente, y yo cuando encontré el primer cambio dije: "Ay, ay, ay, ¿qué está pasando aquí?". Este, hace un cambio de tiempo, pero es el mismo narrador hablando en la misma primera persona,
nada más que cambia el tiempo de pasado, lo que él está narrando que ocurrió ese día en que su hijo iba a morir, está en pasado. Y de repente hace unos cambios a presente que la primera vez, creo que este es el primer cambio, está en la página 34 más o menos, y nos viene contando, en realidad cambia el de las ventanas del apartamento y nos cuenta de las palomas, de las ratas, de de cosas así, y de pronto dice: "Aquí en la mesa acaba de desplomarse el cielo", y uno dice: "Aquí en la mesa, pues, ¿dónde es la mesa?", porque la mesa yo no estaba en la mesa, yo estaba en Nueva York. Y después, además no sabemos que la mesa está en Colombia hasta después. Y después, acaba de desplomarse el cielo, no, ¿cómo? Tendría que estaba hablando en pasado y esto lo pone ya en presente. Entonces, en realidad es un narrador, no es tan complicado, es un solo narrador que decide contar desde 2 tiempos distintos. El pasado es aquello que ocurrió y que es la anécdota de este libro, lo que está en el centro del libro. Sin embargo, de pronto nos deja ver, cambia de tiempo, se pasa al presente y nos deja ver que él ya es mayor, que ya enviudó, que está en Colombia, que ya casi no ve, que ya no pinta, pero ahora escribe, escribe con una lupa y con una letra muy grande, Y escribe desde la memoria. y escribe desde la memoria, de esta memoria que nos está contando. Entonces, es un juego de un solo narrador en 2 tiempos y que al final está haciendo un poco de metaficción, porque es el mismo escritor escribiendo su historia. Em, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, porque es tan genuino, tan auténtico, que es una delicia leerlo. Silvia, ¿quieres te veo con ganas de comentar mucho. Sí, sí, es que ahorita que hablamos del personaje, el personaje es muy optimista y cuando nos maneja el tiempo, dices, bueno, estamos esperando la decisión de Jacobo, pero él empieza a narrar y a narrar su situación actual. Él dice que vive solo en una casa en un pueblo que se llama La Mesa, de unos 30,000 habitantes en el centro de Colombia, y que ahí se murió su esposa, y empieza a platicar de que hay aves, que hay gallinas, y que está gozando ese mundo maravilloso en el que está. Pero dice: "Estoy realmente sano. Bueno, ya no veo, tengo mala la vista. La dentadura hace mucho tiempo que la perdí, ya no tengo dientes. Tengo dolores muy fuertes en una pierna y sobre todo en la pierna izquierda. Las manos a veces se me entumen las manos, pero aparte de eso, estoy muy sano y estoy muy bien". Ah, dije: Sí. "Cierto, cierto". Sí, él lo dice, después de haber vivido lo de Jacobo, yo cambié, porque él era depresivo, como pintor que se pasaba buscando la luz, en cuanto encontraba oscuridad se deprimía, ¿no? Se cambió de departamento porque ya estaba deprimidísimo, pero después de pasar esa sacudida, se cuestiona, pues, qué son las cosas grandes y qué son las cosas pequeñas. Y y casi al final del libro hay una maravilla sobre las cosas y dice: "Se confunden". Se los leo porque creo que vale la pena muchísimo. Dice: "Hacía mucho tiempo que yo no veía los rayos del sol. En la vida se mezclan los hechos grandes con los pequeños, y con el mucho paso del tiempo, las perspectivas se pierden. ¿Qué es lo pequeño? ¿Qué es lo grande? Nadie sabe. Nadie sabe si hay cosas menos importantes que otras. Nadie sabe si las cosas tienen algún orden o son arbitrarias. Ahora mismo, por ejemplo, lo importante es que la muchacha del Trifer le está dando una vida de perros al exmarido de Ángela, porque ya se centra en la realidad absoluta, ¿no? Pero todo este juego de lo grande y lo pequeño es, supongo que no hubo en su vida nada más grande que la muerte de su hijo, pero estuvo rodeada de las palabras dichas en bajito, que decía: Así consuelan las mamás a sus hijos". Estuvo rodeada de la novia del hijo que estuvo ahí
y que le sigue llevando a sus hijos, ¿no? Como si fueran sus nietos. Entonces, ¿qué es lo grande y lo pequeño? Es un todo, Es un ¿no? em, hablábamos hace rato de la eutanasia y del suicidio, que son límites, ¿no? Ujú. Em, Tú manejas límites en tus novelas, estos sistemas que empujan a personas, ¿no? A un límite como, mejor morir bajo un zapato, en el caso de Blanca. En el caso de La luz difícil, este límite, por lo que nos estás comentando, es mucho más íntimo, ¿verdad? Más personal. ¿Cómo dialogan para ti estas formas de límite? La vida es tan personal, no hay, em, tragedias grandes y tragedias pequeñas, ¿no? Cada quien va viviendo las cosas en su momento. Cuando ves hacia atrás, como hace aquí Tomás González, estoy segura que en su vida no hubo momento más duro que el acompañar la muerte de su hijo a través del teléfono, porque ellos deciden no acompañarlo para no despertar sospechas, para no tener problemas legales. Entonces, es apoyar la decisión del hijo y ni siquiera poder estar cerca, ¿no? Y nos lo narra, además, sin ninguna queja, solo desde el amor. Y pero cada quien tiene sus puntos de quiebres. Me imagino que sí hay vidas, pues, iluminadas, que que tienen mucha estrella o mucha suerte, pero la mayoría encontramos puntos de quiebre a lo largo de los años, ¿no? Supongo que cuando no nos enfrentamos a algo tan definitivo como la muerte o la enfermedad, eh, a veces nos toma demasiado tiempo poder mirar atrás, mm, y asumir quiénes somos, ¿no? Yo creo que por eso dicen de la crisis de los 40 y los 50, porque por ahí uno va entendiendo quién es en este mundo. Armina Ajá, Arminda, perdón, Arminda, quiere hacer un comentario sobre lo que estás comentando. claro que sí. Te escuchamos, Arminda. Pues yo estoy de acuerdo con la persona que estaba hablando, que dice que el límite es personal. Cada quien tiene su límite de cuánto aguanta, ¿no? Como ella Ujú. dijo. Estoy muy de acuerdo con lo que ella nos dijo no hace rato, que el límite es personal. Mi esposo tiene demencia y algunas personas me han dicho, ay, es que eso denigra a la persona. Pues no sé, No, no es muy duro para la persona, pero yo pienso que la persona no se da cuenta y depende de mí, de o los que están a su alrededor de hacer que su vida él lo sienta, pues, bien, que no sienta que algo le falta. no, sí, tienes razón. La demencia, mi mamá también tiene demencia, y la demencia creo que sí es muy triste para quien la padece al principio, que se da cuenta de que se va olvidando del Ujú, mundo. Y después es más triste para las personas, para los cuidadores y las personas que acompañan y que quieren, ¿no? Porque, pues, hay que aprender a vivir con alguien que no es la persona que era. Hay que aprender ujú, a vivir con lo que queda de ella. Es sí, yo digo que es una probadita de la muerte, porque empiezas a convivir con la ausencia. ujú. Es cierto. Yo ahorita, pues, llevo como unos 3 años en eso, y hasta ahorita, pues, no me ha llegado la desesperación, porque tiene momentos de lucidez, ¿verdad? Entonces, yo trato, pues, de gozar estos momentos cuando él está lúcido, cuando lo veo contento. O sea, eh, trato más bien de llevarlo con lo que con lo que yo veo que él se sienta bien.
Claro, haces muy bien. Rosa Isela, ¿nos querías comentar algo? Además de este tema. Pues desde el inicio estoy con todo lo que voy escuchando muy así, es muy emotivo. Pues, bueno, tengo rápidamente 2 cosas. Uno, esto de vivir las muertes de gente querida que todos hemos pasado por ellos, eh, me me recuerda ahorita que, bueno, cómo es que la vida te va preparando, pero ya yo mañana tengo un aniversario, ¿no? Mañana se es un aniversario de la muerte de mi hijita, Ay, y fue un morir y fue un renacer. No me imaginé yo que a partir de una muerte yo iba a replantearme cómo quería yo vivir el resto de mi vida. Y gracias a una maravillosa psicóloga que me acompañó, fue la que yo siempre le dije que me salvó, ¿no? Me salvó. Y mañana se cumplen 14 años, pero parece que todo lo viví ayer. O sea, todo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Estar en el hospital, todo, todo lo recuerdo. Pero ahora lo recuerdo como ella bien me lo dijo, lo vas a recordar un día como cuando ves una cicatriz y ya no te duele. O sea, no, hay una cicatriz, pero ya no te va a doler. Y es verdad. Pero, ¿cómo es que vivir la muerte de esa personita que yo esperé con tantas ganas, pero que la vi irse en un hospital, la vi irse entubada, que ni siquiera la podía yo tocar? Para llegar a ese punto también me preparó la muerte 2 años antes de otra persona que cuando nos dijo que tenía una enfermedad fulminante y que ya lo había aceptado, en 3 meses que todo se dio, pues, decidió despedirse de este mundo de una manera divina. Ella no acudió a la eutanasia, ella sabía que le quedaba poco tiempo, no tenía que recurrir a ello, pero me enseñó cómo también hay que celebrar la vida, ¿no? A partir de la muerte, cuando fallece, hicimos una gran fiesta, no recuerdo si ya se los platiqué. Se hizo una enorme fiesta y bailamos toda la noche con sus cenizas ahí en el centro. Y eso, insisto, sí te sacude tan fuerte para vivir otras muertes como la que les comento que me llegó 2 años después, como también te sacude para replantear cómo te quieres ir de este mundo, ¿no? Y también con lo de esta enfermedad tremenda que no, pues, nunca supe qué fue lo que tenía, ¿no? Nunca supieron los doctores. Voy saliendo de ella, pero yo decía: "A ver, si esto va a ser permanente, hay que aprender a vivir con ella, y si va a ser temporal, también", ¿no? Así es que vamos a ver cómo lo manejamos, y ahora que están discutiendo lo de la eutanasia y que ojalá se haga legalmente, la ley, ¿verdad? ojalá, Sí. exacto, ¿por qué no irnos tranquilamente y celebrar, no? Nada más me tendré que preocupar por dejar a mis animalitos, lástima que no los puedo heredar, ¿verdad? A mis gatitos, dejarles un fideicomiso, pero, tratar de irme feliz de este mundo, porque o sea, ahorita que dijiste esa palabra, sí, la vida es maravillosa, a pesar de tantas cosas duras que uno vive, la vida es maravillosa. Maravilloso. Susi, Y y con perdón, Eh, todo esto, perdón, espera. no, Ajá. nada más entonces, el título, La luz difícil, ¿qué reflexionas sobre ello, Susi? Es que mira, él nos pone, gracias por compartirnos todo esto. Te digo que como me ha rondado también la muerte, ando chillona. Igual yo. Pero déjame que encuentro. Él empieza, primero dice, las palabras son como demasiado duras, porque está acostumbrado, dice, a pintar, ¿no? Dice, es más suave el trazo que la palabra. Pero después acaba diciendo que las palabras, este, verás, te voy a, aparte de las palabras, donde tengo, te lo marqué todo. Primero dice, me asombra lo dúctiles que son las palabras, lo mucho que por sí solas o casi por sí solas expresan lo ambiguo, lo transmutable, lo poco firme de las cosas. Son iguales al mundo, inestables como casa en llamas, como zarza ardiente. Y eso tiene un poco que ver con la luz, porque lo que él dice, dice una frase preciosa en la que dice, la luz puede convertir a los seres inanimados en algo tan viviente como una planta, como nosotros mismos.
al ser el pintor, la luz para él es todo, es más que la perspectiva. Y dice que hay como decir maravilloso, él dice, cuando la luz, dice, conocí el otro lado del dolor, su otra orilla, y con aceites y pigmentos creí a veces tocar el infinito. ¿Qué más puede esperar un ser humano en cuanto al dolor? Pero espera que lo que estoy buscando es lo que dice de la luz. Y dice que, bueno, que ahora que vive allí, creo que a lo que recurre y recurre y recurre es al tiempo Ujú. y a la luz. El tiempo lo usa muchísimas metáforas y muchísimas comparaciones preciosas para hablar del tiempo y también de la luz. Dice que también para él también la pintura es luz, la música es luz, como que le encuentra, dice, la gran soledad, por hablar es como un lienzo aparentemente vacío, engañosamente vacío, porque en realidad no está tan vacío, no hay tanta soledad, ¿no? O sea, algo impresionante es que cuando hablamos de resiliencia y de salir adelante y de que los golpes nos hacen más fuertes, o de Dios sabe a quién le manda las cosas, yo siempre digo: "Ah, no, no, definitivamente no". Lo que pasa es que, y con perdón de la palabra, el ser humano es un chingón y se levanta de lo que le pongan, porque hay golpes que no tienen nombre, ¿no? Mira, dice: "El tiempo es materia elástica que depende de la alegría o de la aflicción". Y la ficción dice: "La aflicción no es inmóvil, es fluida, inestable, y sus llamas, más azules que anaranjadas y rojas, a veces de un verde pálido espantoso, lo torturan a uno por un costado, en el interior del cuerpo, a veces por el otro costado". Y dice: "Y tampoco es más estable el dolor físico", ¿no? Porque siempre estamos yendo y viniendo. Él a morir le dice: "Cuando brille para mí la luz perpetua". Sí, es que luz es vida, ¿no? Ser no se referirá a la que supuestamente vemos al final, ese túnel. Claro, porque mira, por ejemplo, aquí nos dice: "Pero únicamente la luz, siempre inacible, es eterna, y, la luz que contiene a las tinieblas, a la muerte, y también es contenida por ellas". O sea, está en lo más oscuro va a haber algo de luz. Creo que es eso lo que él quiere decir, siempre hay la luz es a lo que te puedes asir, lo que te va a dejar de repente ver un espacio pequeño entre cuando no quieres ver nada, ¿no? O creo que por ahí va, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando estaba hablando de lujo, dice: "Ninguno quería la muerte, ni él, ni ella, ni yo, ni nadie. Y la vida se aferra a este mundo con algo parecido al desvarío". Y creo que le dice desvarío porque ya no sabían qué era mejor, si que muriera o que viviera. Creo que es sobre todo por ahí por donde va la luz, que es lo que él siempre está buscando, lo que lo saca de la depresión, lo que lo vuelve a Colombia. Rosy, ¿nos quieres comentar algo? 2 puntos el primero que comentaban de hacer legal la eutanasia en México y en muchos países. Y yo soy ingeniero químico y se miden hay incluso un instrumento, le platicaba el otro día a mi hermana, tengo la especialidad en alimentos, donde se mide la lo crujiente que puede ser una papa de Barcel de, ¿sí me explico? No Ajá. sé si ustedes siempre comemos una papa y ustedes las comen seguramente, no frecuentemente, pero comen las papitas que vienen en las bolsitas y nunca se han puesto a pensar que siempre están igual de crujientes. Y me decía mi hermana, dice: "¿Cómo? ¿Por qué?". Le digo: "Te comes un Boeing y siempre tiene el mismo dulzor". Entonces, hay equipos para medir qué tan crujiente debe estar esa papa o qué tan dulce debe de estar, estandarizado ese dulzor. Aunque sean de frutas naturales, qué cantidad de azúcar matemáticamente debes de tú medir para que pesen las personas que hacen estos alimentos y le den la fritura a este alimento, en el caso de las papas, o el dulzor en cualquier bebida, Coca-Cola, cualquier bebida. O sea, se mide. Incluso hay una escala, la escala de Scoville, que mide el picor ya también. Qué tan picante puede ser un alimento, ¿no? Donde lo más picante es X chile y lo menos picante. Bueno, ¿cómo mides el dolor? Y yo estoy hablando del dolor físico. ¿Cómo quién dice: "Quiero la eutanasia porque ya no aguanto este dolor"? Ese es el dolor físico, ¿sí me explicó? Y entonces,
pues hemos visto gente que está cuadripléjica y sigue su vida, ¿no? En este caso, si yo pido la eutanasia, me cuestionaría, o veo que una persona, mi padre, mi madre, un hijo, pide la eutanasia, dices: "Chin, pues, ¿qué tanto le duele? ¿Cómo lo mides?". Ese es el dolor físico. Ahora vamos al dolor espiritual. Hace 6 años aproximadamente, antes de la pandemia, y acompañada después por la pandemia, yo tuve depresión profunda y tuve muchísima, nunca lo intenté, pero tuve mucha ideación suicida. O sea, yo sí me levantaba pensando en cómo me iba a matar, y me acostaba pensando. Yo decía: "Voy a tomar el camión, me voy a ir a México", yo soy de la Ciudad de México, "y me voy a aventar a las vías del metro". O sea, planeaba yo cómo, ¿sí me explicó? Ujú. Y nadie me entendía cuando yo se lo decía a mi esposo, el único que me entendía era el psiquiatra. Cuando yo le decía a mi esposo, a mi hermana, que yo tenía esa ideación, me decían: "¿Cómo por perder un trabajo de 25 años que adoraba?". O sea, como que ellos decían, pues, se tiene ideación suicida, depresión porque pierdes un hijo, por no sé, por una enfermedad, no por algo tan simple, algo muy hermoso que alguien dijo: "Cada quien conoce su límite de dolor físico y emocional", y hay quienes se suicidan porque se les murió el perrito, ¿sí me explicó? O se deprimieron. Entonces, cómo al haber una ley, no estoy en contra de que la haya, quién va a definir quién duele más y qué duele menos? Tanto física como emocionalmente. Eso sería mi primera pregunta. Y de lo que decía Susi, me recuerda mucho lo de la luz, lo que escribió Víctor Frank, que hubo personas, este psiquiatra que es el fundador de la logoterapia, que salen de los bancos de concentración, de los campos de concentración, como él salió, este, porque tenían un perrito que alimentar afuera. No s o porque no era la esposa, el hijo, o sea, quienes se aferraban a un perrito, y ellos se los quitaron todo, hasta la dignidad, porque los encontraron desnudos y sin comida. Y hubo mucha gente que se aferró hasta lo indecible en estos campos de concentración para seguir sus vidas, empezando por el mismo Víctor Frank, ¿no? Que lo pierde todo, esposa, o sea, él sale pensando que se va a encontrar a todo mundo y no encuentra a nadie. Él decía: "¿Y ahora por qué sigo viviendo?", ¿no? ¿Y a qué se aferra él? A los escritos y a las memorias que él tenía de su vida en los campos de concentración. Esa es su luz, y a ser pues, sabemos quién es Víctor Frank, ¿no? Que para mí ha sido una inspiración de sus libros. Entonces, ¿cómo vamos a medir el dolor? ¿Quién va a definir el dolor físico, el dolor mental, el dolor emocional? ¿Cómo lo Eh, vamos a medir? bueno, yo creo que no hay una medida, no puede existir una Ujú, medida tal cual. Sin embargo, pues son comités, ujú. médicos los que evalúan estas cosas. Y cuando es dolor físico, pues me imagino que sí hay monitoreos, ¿no? A través desde el cerebro, de los nervios, todo esto. Ante el dolor emocional, pues bueno, supongo que también algo se ve en una tomografía, pero creo que sobre todo es, pues, la calidad de vida de la persona, ¿no? Exacto, si hay alguien que está mal y no quiere vivir y todos los días la pasa mal, pues, está en su derecho. Y en este sentido, yo apoyo la ley de la eutanasia, pero sin embargo, creo que a veces no alcanza. A veces es la niña esta española que se acaba de que se la acaban de aplicar, fueron 2 años de pelea. O sea, sobre su dolor Eh, emocional, todavía el dolor y de, pues, entonces el padre que no vio por ella, ahora se ella necesita, él es el que impedía, ¿no?, eh, la eutanasia, cuando que él fue el claro, primero que le falló. exacto. Se lo dejamos a los comités y a la gente que además va tiene esta fuerza de carácter para pelearse el tiempo que haga falta, Ujú. ¿no? Y que se está peleando con el tiempo también, ¿no? Como la niña que está Sí. promoviendo la ley de la eutanasia, que sabe que no tiene mucho tiempo para que se la concedan. Si no, va a morir, pues, sufriendo, que es lo que ella quiere evitar. Pero la verdad es que, pues, eso, no sé, habría que ponerse a estudiar los comités de los países en los que ya se aplica,
Ujú. cosa que no he hecho. Y y bueno, pues, es verdad, cada quien tiene su límite, el dolor es hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos, hay gente que ya se cansó, hay gente que tiene Ujú. atrás muchos más sufrimientos de los que creemos. Hay Sí. hay yos muy fuertes que se sobreponen a cosas que dices, bueno, ¿Cómo por le hicieron? ¿Cómo ¿cómo le pudieron? hacen? Hay, no sé, pues, gente más esperanzada, gente más desesperanzada, y todo se vale. Quien va viviendo como va pudiendo, ¿no? No en cuenta para decir: "Uf, como que empiezo a entender", ¿no? Cómo reacciono, qué hago, qué no hago, y también la terapia que, pues, a todo Ajá, mundo ayuda. Este, claro. y bueno, quiero leer una cosa más, que era lo que le había prometido, que es, en todo caso, dice, él ya sabe que se está quedando ciego, pero aquí habla también de la luz y dice: "En todo caso, me espera un futuro en el que seguramente solo voy a gozar de la luz de los sonidos, y de la luz de la memoria, y de la luz sin fronteras, pues mi vista se está yendo sin remedio". Qué hermosura. De verdad es un libro que que te llega al alma. Usa unas comparaciones divinas, ¿no? Lo que les decía, dice, con relación a la luz, los llamados objetos inanimados son seres tan vivos como las plantas, como uno, ¿no? Pues supongo que, pues, de ahí nacía su deseo de pintar cuando veía la luz sobre algún objeto, y fuera inanimado o no, ¿no? No sé, creo que a lo mejor la luz en su caso es lo que ilumina, lo que da fuerza, lo que la esperanza misma que sigue, porque todos los días sale el sol, este, ¿y a qué nos de qué nos agarramos? Supongo que sobre todo de nosotros mismos. Silvis, que creo que quieres comentar algo. No, 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 todo está excelente, todo está bien, pero sí nos guía el título, La luz difícil. La luz difícil. Y él al terminar ciego, pues la ceguera es algo terrible, es algo que, Ujú. uno de los sentidos principales, bueno, todos son principales, pero él por su, profesión de pintor, por su carácter de pintor, él siempre estuvo buscando la luz en sus, pinturas y las vendió muy bien y tuvo mucho éxito y él estaba muy orgulloso de sus pinturas. Y al final dice: "Bueno, ya no puedo, ya no tengo esa luz, ahora voy a escribir". Y también en la escritura, pues también en la escritura hubo luz para él, Sí. también la escritura lo guió para encontrar la dificultad de la vida que él de lo que él ya había vivido. Entonces, esa luz está en todo, en su habla, en su vida después en Colombia, en su esposa, Susara, que siempre la quiso, en sus hijos, en sus 3 hijos, pues yo creo que ahí siempre estuvo la luz. Y en su Colombia, en su mar, siempre refleja el mar, después dice que camina entre la lluvia y el aguacero, y bueno, cómo disfruta el agua, la luz, la luz en todos sus sentidos, en todos sus sentidos. Ese es un sentido, ¿no?, que ya él tiene después de perder la vista, él siente la luz. Y además, y como dice, y la luz de la memoria, ¿no? Sí, sí, Que esa ahí está después la Alzheimer para quitárnosla, pero es algo que nadie nos quita, está todo lo vivido. sí. Nos deja mucho esta novela como historia y como experiencia. Sí, la verdad se las recomiendo muchísimo. Además, la forma en que usa el lenguaje, cambia el orden de las frases, lo mueve como le da la gana, no usa palabras rebuscadas, es sencillo, nos va contando con un ritmo muy amable. La verdad es un libro fácil de leer pese a lo duro del tema, muy fácil de leer, muy subrayable y que sí nos deja, les puedo decir que nos deja contentos, no tristes. No, pues gracias. ¿De Ya. qué año fue, publicado? La publicación, a ver, La luz difícil 2011, porque tiene un montón, ¿eh? Yo no lo conocía. La verdad es que estábamos justo comentando que para lo bien que escribe es poco conocido
Con todo que está traducido a muchos idiomas, pero aquí en México no lo han traído casi. No, pues gracias. Siempre es un gusto verlos y No. compartirnos. Sí, Nos sí, tenemos, sí. como dicen por ahí. Nos tenemos. Muchas gracias por acompañarnos a conversar La luz difícil. Una novela que no nos dice qué hacer frente a la vida o la muerte. Nos obliga a mirar qué estamos dispuestos a sostener cuando ya no hay respuestas claras. Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga.